pues cada vez llegamos a más años y la idea es llegar con buena calidad de vida, ¿sí? Por el costo sanitario que implica a los estados y pues también el costo psicológico que ocasiona pues llevar una vejez con la enfermedad. Entonces hoy en día se trabaja muchísimo desde los dos ámbitos, de toda la ciencia, en cómo mejorar, conocer qué es lo que lleva al envejecimiento, porque si conocemos qué es lo que lleva al envejecimiento, pues empezamos a ver cómo disminuimos esas enfermedades y esas afecciones que están relacionadas con el envejecimiento. Entonces, prestemos atención a la exposición. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Montenegro y él es Mario Guerra y nosotros les vamos a exponer sobre la fisiología del envejecimiento. Bueno, primero que todo, el índice que vamos a ver en esta exposición va a ser los sellos distintivos del envejecimiento y los cambios fisiológicos. Bueno, ¿qué son los sellos del envejecimiento? Son aquellas, digamos, como consecuencias celulares sí, como consecuencias celulares que consecuencias que van afectando el metabolismo de todo el organismo. Esto fue establecido por Lopisotti en el 2013 y bueno, desde ahí se ha partido, digamos, cómo combatir el envejecimiento. Bueno, tenemos 9 diferentes tipos de envejecimientos celulares, los vamos a manejar a través de la exposición. El primero que todo vendría siendo la inestabilidad genómica. ¿Qué vendría siendo la inestabilidad genómica? Es como, digamos, ocurren daños en el ADN. Esto puede ser variado o puede ser consecuencia de diferentes factores, como lo son los rayos UV, como lo puede ser fallos en la reparación del ADN, o también como especies reactivas de oxígeno. Cuando las especies reactivas de oxígeno afectan, digamos, el ADN, este genera mutaciones y no permite, digamos, que el ADN funcione correctamente. Bueno, en este caso, ¿cómo ocurriría esto? Tenemos 5 diferentes pasos. Primero se detecta en la célula el daño del ADN. Cuando la célula detecta que tiene daño, activa lo que es el P53, que detiene, digamos, el ciclo celular y induce a reparación del ADN. Si algo sucede y no puede funcionar bien la reparación, se activa lo que es P21, que detiene el ciclo celular totalmente e induce a senescencia. Una vez la senescencia, activa lo que es SASP, que vendría siendo, digamos, como un factor que, digamos, la célula bota para decir que es, digamos, una célula senescente. Desgaste en los telómeros. Cuando la célula se va replicando, digamos, conforme la célula se va replicando poco a poco, los telómeros, que vienen siendo, digamos, la punta de los cromosomas, se van desgastando en cada replicación. Cada que se va desgastando el telómero, la célula va disminuyendo la cantidad de veces que se puede dividir. En este caso, eso es mediado por la telomerasa. Cuando la telomerasa no se activa, entonces los telómeros empiezan a desgastarse mucho más frecuentemente. Lo que sucede es que en las células somáticas la telomerasa está inactiva totalmente. ¿Esto por qué es? Porque, digamos, es como un factor que detiene, digamos, o protege las células de volverse células cancerosas. Entonces, cuando las células se empiezan a dividir constantemente es porque ya, digamos, son células tumorales o células cancerosas, lo que hace que, digamos, se metile esta parte, se metile el factor o el promotor TER. Cuando el promotor TER está metilado, las células no van a poder, digamos, activar la telomerasa. Si no pueden activar la telomerasa, no van a poder, digamos, aumentar su cantidad de telómeros o el largo de sus telómeros y van a poder tener una división celular limitada. Pero cuando lo tienen, digamos, activo indefinidamente, la división celular va a ser incontrolada y va a generar lo que son tumores. ¿Cuándo se puede activar, digamos, la telomerasa en células somáticas? Digamos, cuando queremos o cuando tenemos células cancerosas, cuando queremos reprogramar las células para, digamos, inmortalizar ciertos cultivos, o cuando tenemos estrés celular crónico. Cuando la célula se encuentra en estrés celular crónico, la célula, para protegerse de la senescencia celular, empieza a activar lo que es el factor TER, lo que va a hacer que, digamos, tengan una acumulación o una expresión génica de la telomerasa mucho más amplia y puedan recuperar el largo de sus telómeros.
puedan recuperar el árbol de sus telómeros. Bueno, alteraciones epigenéticas. Este sería otra marca del envejecimiento celular. ¿Qué serían las alteraciones epigenéticas? Vendría siendo como la metilación o acetilación del ADN. Cuando el ADN se metila o se acetila en ciertas partes, puede o aumentar la expresión de este gen o disminuir totalmente la expresión de este gen. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer esto? Puede ser, digamos, que va a tener una expresión incontrolada de ciertos genes, que pueden ser genes tumorales, o puede, digamos, tener silenciamiento en ciertos genes que pueden ser benéficos para el cuerpo, como, digamos, por ejemplo, a medida que va pasando el tiempo, se va afectando la producción de colágeno. Esto está ligado a las alteraciones epigenéticas. Bueno, como les expliqué anteriormente, la metilación del ADN o la acetilación del ADN vendría siendo que el grupo metilo se une directamente al ADN, lo cual no va a afectar, digamos, su gen. El gen va a ser exactamente igual. Lo que va a hacer es que va a impedir que el gen se exprese correctamente o va a hacer que el gen se exprese incontroladamente. Pérdida de la proteostasis. Entonces, en este caso, la pérdida de la proteostasis lo que trata es que las chaperonas, que son las encargadas de aumentar o disminuir o controlar, digamos, los genes que están mal plegados, van a desaparecer o van a disminuir conforme va pasando el tiempo. Entonces, estas chaperonas, al no estar presentes en el cuerpo, van a permitir que haya mayor cantidad de proteínas mal plegadas en el cuerpo, lo que va a inducir a enfermedades neurodegenerativas o enfermedades en el cuerpo, como lo pueden ser, digamos, el Alzheimer. Bueno, el quinto sería la desregulación de la detección de nutrientes. También a medida que van pasando el tiempo y perdemos lo que son las chaperonas, factores o la señalización que tenemos celular va a verse afectada por diferentes factores. Un ejemplo de estos podría ser el factor de la insulina, ya cuando no podemos, digamos, cuando ya estamos muy cargados de glucosa en el cuerpo y el cuerpo no genera la suficiente insulina, entonces va a hacer que no podamos manejar estos niveles de glucosa en el cuerpo y nos va a llevar, digamos, a tener diabetes. Por ejemplo, que en el caso de las AMPK y las sirtuinas, lo que sucede es que el cuerpo no va a producir suficiente NAD+, entonces no va a poder producir energía suficiente para poder seguir con el día a día de una manera eficiente. Disfunción mitocondrial. En el cuerpo tenemos diferentes tipos de mitocondrias. Ya, digamos, están basadas más que todo es en el tipo de retículos que tienen en su interior. En este caso, lo que sucede es que el estrés oxidativo va afectando las mitocondrias. Entonces, a medida que las mitocondrias se ven afectadas, vamos a producir menor cantidad de NAD+, lo que va a afectar directamente la energía que tenemos día a día. Bueno, esto es la disfunción mitocondrial es debido al estrés oxidativo, al estrés oxidativo, y va a provocar daño en el ADN mitocondrial y daño en el ADN de las mitocondrias. La senescencia celular. Bueno, en este caso tenemos tres factores, el P16, P53 y P21. El factor P16 y P53 lo que van a hacer es ayudar a reparar el ADN cuando hay algún daño en el ADN. Si no se puede hacer la reparación del ADN, vamos al factor P21. Este factor P21 lo que va a hacer es detener totalmente el ciclo celular y mandar la célula a senescencia. Cuando la célula la mandamos a senescencia, nos va a producir lo que es SASP. Este SASP es como un fenotipo secretado por las células que son senescentes. Entonces, de esta manera podemos diferenciar las células normales de las células senescentes. Bueno, agotamiento de las células madre. Conforme va pasando el tiempo también, las células madre se van diferenciando en diferentes tipos de células. Entonces, cada vez que tenemos menor cantidad de células como las células musculares o células de la médula ósea, van disminuyendo, lo que va a reducir la masa muscular. Y bueno, es uno de los factores o una de las
cosas claves que vemos en el envejecimiento. Y el 9 vendría siendo la alteración en la comunicación intracelular. Entonces, cuando las células ya están envejecidas y tienen... Cuando las células ya están envejecidas, entonces empiezan ellas a, especialmente en el sistema inmune, empiezan a liberar lo que son interleucinas 6, interleucinas 1 y factores de resistencia a la insulina, lo cual provoca diabetes. Y las interleucinas 6, interleucinas 1, lo que van a hacer son factores de inflamación. Entonces lo que va a hacer es que las personas, digamos, ya tengan, digamos, los dedos más inflamados, tengan respuestas inmunes más involuntarias y en muchos casos ineficientes. Bueno, yo les voy a introducir a los cambios fisiológicos, pero desde la aplicación de nuestra ciencia, que en este caso será la neurociencia. Pues los cambios fisiológicos en sí, la última exposición yo los había explicado, de los diferentes sistemas de órganos. Entonces, cómo exactamente el envejecimiento afectaba a estos sistemas de órganos, y pues no sé si se acordarán más o menos cuáles eran los cambios que mencioné que se daban. Entonces, pues la idea de esta exposición para nosotros era enfocarlo más que todo pues a la aplicación, que en este caso pues sería la reversibilidad o pues digamos la mejoría del envejecimiento. Bueno, entonces para introducirlos a esta aplicación, volvamos un poco en lo que son los conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es el envejecimiento? López Otín lo describe como el declive funcional dependiente del tiempo. Es decir, a través del tiempo, cómo los daños acumulativos de los diferentes sistemas de órganos y en diferentes tejidos y componentes celulares se van acumulando y acumulando y acumulando, y esto va generando estragos pues en todos los sistemas. Esto incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, como pueden ser las neurodegenerativas o pues en general con crónicas nos referimos a enfermedades que duran bastante y en general no tienen cura. Entonces neurodegenerativas puede ser Parkinson, ¿cuál era el otro que mencionaste? El Alzheimer, y también de problemas circulatorios tipo hipertensión y insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué evidencias tenemos de la reversibilidad del envejecimiento? Primero tenemos los estudios en organismos modelos tipo Caenorhabditis C. elegans. Este es un nemátodo, es un gusanito básicamente que se utiliza bastante en experimentos de este estilo, del envejecimiento, porque básicamente es un gusano microscópico que es transparente y tiene un ciclo bastante definido, o sea, un ciclo bastante corto. Entonces nosotros podemos ver, analizar los procesos fisiológicos que se dan a través de este organismo. También tenemos extensiones de vida en animales, por ejemplo los ratones, a través de genética y fármacos. Entonces hacen experimentos y suplementación para alargar su vida. Y por último, uno de los más importantes, que se ganó un premio Nobel en el 2012, que es la reprogramación celular. Como sabemos, bueno, mejor dicho, la reprogramación celular sería el cambio, o mejor dicho, la inducción del estado pluripotente de células somáticas definidas. Entonces se restauran los telómeros y se restaura factores epigenéticos juveniles. Entonces, básicamente todas estas evidencias son un marco de estudio para poder intervenir el envejecimiento y seguir en la investigación. Ya Miguel explicó los pilares del envejecimiento, o los sellos distintivos del envejecimiento. Entonces esto también nos sirve para saber dentro de cada cosa qué saber, o sea, cómo intervenir, porque pues todo es integrativo. Si nosotros hacemos un cambio en cierto sello del envejecimiento, esto va a afectar a otros. Más adelante voy a explicar exactamente cómo se relacionan y qué desafíos tenemos en el envejecimiento. Esto es, como dije, esto es multifactorial e interdependiente, o sea que los cambios que se dan en uno dependen de otros, como son retroalimentativos entre ellos. Entonces pues nosotros si hacemos cambios, yo que sé, en la genética, o podemos hacer cambios de forma proteica, entonces esto va a hacer un efecto en cadena en todos los demás hallmarks del envejecimiento.
El otro desafío es la traslación a humanos. Como ahorita los estudios son tan preclínicos, o sea, están hechos en microorganismos y básicamente también, o sea, en animales, pues es difícil llevarlo en este momento a la parte clínica, o sea, a la investigación directamente en humanos. Y también hay, debido a la interdependencia entre ellos, también tenemos riesgos, como por ejemplo la carcinogénesis por activar la telomerasa. En el momento en el que, bueno, la telomerasa es básicamente la enzima que, sí, la enzima que puede hacer que los telómeros básicamente se restablezcan. Entonces, si nosotros hacemos esto, podemos inducir una inmortalidad celular y eso puede hacer que se induzca en un cáncer. Entonces, ese es uno de los riesgos, entre otros, que podemos encontrar dentro de las terapias que podemos hacer contra el envejecimiento. Y entonces, pues, el objetivo de esta investigación sería, pues, en general, bueno, de la investigación que hice fue ver qué evidencias, o sea, qué es concreto en cuanto a si es reversible el envejecimiento o no. Bueno, miremos un poco cómo está el estado del arte. Entonces decidí investigar un marco teórico en el que, bueno, aquí tenemos otra vez los pilares del envejecimiento. Entonces, ¿cómo se definen estos? Básicamente se caracterizan por ser cambios celulares y moleculares que generan envejecimiento. Entonces, bueno, acá tenemos otros criterios que para que algo sea un sello distintivo del envejecimiento, primero debe tener unos cambios que sean observables con la edad, o sea, que nos permitan medir que nosotros realmente hemos envejecido. Para esto pues hay otros sistemas de medición que voy a exponer más adelante. Que si hay agravación, básicamente pues se va empeorando el envejecimiento, y que también tiene un grado de manipulación, donde podemos revertir o básicamente intervenir en estos hallmarks. Hay una clasificación que, o sea, podemos clasificarlos en diferentes partes. Tenemos primarios, y bueno, aquí puse los integrativos o integrónicos, pero también están los antagónicos. Entonces, básicamente los primarios son aquellos sellos distintivos del envejecimiento que causan todo lo que a nosotros nos pasa en el envejecimiento. Tenemos la inestabilidad genómica, el acortamiento de telómeros y las alteraciones epigenéticas, básicamente cositas que ya expuso Miguel. Y los antagonistas son los mecanismos que intentan solucionar estos problemas iniciales, pero que en exceso básicamente lo que hacen es empeorar el envejecimiento. Ya a medida que envejecemos, pues se van empeorando más y pues terminamos en unos daños acumulativos que son pues bastante difíciles de intervenir. Y también tenemos los integrativos, que básicamente son como digamos, los que son consecuencia de los otros, de los anteriores. Entonces aquí tenemos el agotamiento de células madre, que pues después de varios daños acumulativos pues ya no se puede generar más células madres y se agotan, y la comunicación intercelular alterada, que también pues después de tanto daño acumulativo pues es difícil que se mantenga la comunicación intercelular. Entonces, como dije, hay interconexiones, por ejemplo, el hecho de que, digamos, en el hallmark del envejecimiento, que nosotros hablamos de los telómeros, del acortamiento de telómeros, pues esto afecta a otro que sería la inestabilidad genómica, ya que pues al no haber telómeros que protejan el ADN, pues esto hace que el genoma sea inestable y básicamente se generen daños en el ADN. Y otra es, por ejemplo, tenemos otro hallmark, que es la difusión mitocondrial que tú les pusiste. Y básicamente cuando empiezan a haber daños, o sea, errores en el funcionamiento de la mitocondria, pues esto induce a la senescencia, mecanismo especie reactiva de oxígeno, porque sabemos que en el funcionamiento de la mitocondria, lo que hace la mitocondria también es generar especies reactivas de oxígeno, que en cierto punto pueden ser beneficiosas, pero si son demasiadas y pues básicamente se acumulan, pues pueden generar el factor de senescencia. ¿Y qué marcadores compuestos tenemos para medir el envejecimiento? Los principales son los que probablemente muchos hayan escuchado, son los relojes epigenéticos, que pues para recordarles exactamente qué es,
son una medición de informática que se hace para ver básicamente un patrón de metilación en el ADN. Entonces, dependiendo del patrón, nosotros podemos medir si una persona es, pues básicamente ha envejecido biológicamente o no. Y pues con esto sí podemos estimar la edad biológica versus la cronológica, que pues no siempre es la misma. Una persona joven puede estar envejecida biológicamente y esto pues lo podemos definir a través de esos relojes. Y pues se pueden retroceder estos relojes a partir de intervenciones. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo clínico. Básicamente un estudio en 2019 hecho por un científico que se llama Fahy hizo que unas personas hicieran un tratamiento de un año con hormona de crecimiento, metformina, que es básicamente un fármaco que utilizan los diabéticos para evitar los picos de azúcar, y con DHEA, que es no recuerdo exactamente el nombre, pero básicamente es una hormona que permite permite la regulación de otras hormonas como estrógenos o testosterona. Y pues básicamente el tratamiento de un año redujo la edad epigenética, o sea, hicieron una medición con relojes epigenéticos y le redujo 2.5 años y mejoró los parámetros inmunológicos de los pacientes del estudio. Bueno, y esto, yo les pregunto, si ustedes tuvieran que clasificar esto en un hallmark del envejecimiento, ¿a cuál creen que pertenecería? El estudio que acabo de narrar, en el que hicieron ese tratamiento, ¿cuál hallmark del envejecimiento creen que fue el principal que básicamente se trató en este estudio? Pues aquí tenemos los diferentes 9. Y por allá, pregunta por allá, Mario. Atrás. ¿Qué dicen por allá? ¿Qué? Pero los expuso Miguel. Ah, ¿esos? Sí. Pero sí, él puso la figura y todo, sí. Sí. Pues viene de los gatos de los ¿Tú qué opinas, Mario? Yo opinaría que sí, son las alteraciones epigenéticas. Pues ya que se redujo la edad epigenética a través de diferentes regulaciones, pues la primaria y la que más se interviene ahí sería las alteraciones epigenéticas, habiendo una reversión. Entonces, ¿qué teorías se han hecho, digamos, indagado hasta ahora sobre el envejecimiento? Tenemos, por ejemplo, el envejecimiento programado. Básicamente, los científicos se han preguntado si el envejecimiento es algo que, digamos, el cuerpo ha programado o es algo que se ha dado por los daños acumulativos que se han dado con el ambiente, digamos. La respuesta a la que han llegado ellos es que básicamente se han dado por las dos cosas. Parte por los daños acumulativos, pero también parte por una programación propia del cuerpo. Esto se debe al control genético evolutivo de la longevidad. Básicamente, pues, sobre todo con la reprogramación parcial. Nosotros pues ya sabemos que a través de ciertos genes nosotros podemos alterar la longevidad de un animal, ya sea, de un ser vivo, digamos, un organismo. A través de diferentes experimentos pues se ha duplicado, se ha aumentado significativamente la esperanza de vida a través de la modificación de ciertos genes. Entonces, pues esto muestra una flexibilidad en el genoma pues, de los organismos. Entonces, esto pues digamos, se puede interpretar como que el cuerpo realmente sí puede controlar eso y de alguna forma pues ha sido programado el hecho de que nosotros envejezcamos. Pero también digamos que hay cosas que hasta cierto punto son regulación y otras cosas que hasta cierto punto son como daños acumulativos que han ido haciendo estragos también en nuestro cuerpo. Entonces es parte y parte. Entonces una de las
de las pruebas también, aparte de, pues, por ejemplo, la reprogramación parcial. Bueno, no, es lo mismo, mutaciones en vías hormonales e insulínicas que extienden la vida de los modelos animales. Esta es como exactamente la, digamos, la base que ellos utilizan para decir que nosotros tenemos como un control genético, pues, o un envejecimiento programado. Entonces, ¿por qué razón también hemos envejecido? Otra razón es los circuitos daño-respuesta. Estos básicamente son la acumulación de daños en macromoléculas, que básicamente este sería el daño, pero la respuesta también es un problema. Entonces hay respuestas celulares compensatorias, como por ejemplo la senescencia, que básicamente cuando una célula sabemos que está lo suficientemente dañada induce apoptosis. Entonces las células senescentes pues hasta cierto punto son un mecanismo bueno por el hecho de que pues son células que al final de todo se supone que van a terminar siendo eliminadas, pero en grandes proporciones pues hace un daño también. Entonces la respuesta termina haciendo más daño. Entonces este es el problema, pues digamos, este es un problema del envejecimiento que lo conocemos como el circuito daño-respuesta. Y tenemos otros ejemplos como la autofagia, que es básicamente la limpieza celular, la limpieza intracelular. Entonces pues esto más la inflamación crónica, que no, la inflamación crónica no la incluiste. Básicamente la inflamación crónica es el mecanismo donde, o sea, nosotros cuando tenemos una herida o nosotros cuando nos hacemos un daño, lo que hace el cuerpo es inflamarse, o sea, se genera una inflamación de tejidos. Entonces, lo que sucede con esa misma inflamación es que el cuerpo, o sea, con los daños acumulativos, ya no lo controla y empieza a generar inflamación donde no debe haber. Entonces, esta inflamación resulta, básicamente afecta al cuerpo y pues se combina con otros factores como el fenotipo, básicamente el SASP, que tú lo expusiste, y otros factores que pues, digamos que induciéndolos, pues termina haciendo también más daño. Entonces esto más la autofagia desregulada pues también es otra respuesta que termina haciendo más daño en nuestros organismos. Otra teoría también es la relación de envejecimiento-cáncer. Entonces, en ambos fenómenos se comparte pérdida de homeostasis y pues se puede ver la diferencia en que el cáncer es un exceso de supervivencia celular tras daño irreparable, mientras que el envejecimiento es la pérdida progresiva de la funcionalidad celular. Entonces, ambos tienen raíz común en los daños del ADN y también en el estrés oxidativo. Y pues básicamente pues comparten esa raíz, entonces es como su relación. Y bueno, ¿qué implicaciones terapéuticas tenemos ante estos factores? Entonces tenemos dos. La primera es eliminar o reparar los daños moleculares. Entonces reparar ADN, limpieza de proteínas mal plegadas o bueno, proteínas dañadas y la alargación de telómeros. Y como ya vimos, pues con esto del circuito daño-respuesta también debemos modular las respuestas celulares que pues son maladaptativas. Entonces silenciar la senescencia patológica, que es respuesta pues a otros problemas, y controlar la inflamación crónica, que ya la expliqué y sabemos que es un problema en el envejecimiento. Entonces, también se buscó que hitos experimentales surgieran en la reversibilidad del envejecimiento. En 1961 se estableció el límite de Hayflick. Básicamente es donde se descubrió que las células humanas limitan las divisiones y que también que los telómeros se acortan. Pues básicamente pues sí, esto fue una base, digamos, para posteriores estudios, porque pues nosotros tuvimos una base de por qué razón pues las células básicamente llegan hasta un punto de división y pues no podemos tener pues células infinitas, digamos. Pues se van dañando con el tiempo. Entonces, en 1930,
pues un poco más atrás, también tuvimos otro hito, que es la restricción calórica. Entonces está comprobado que la reducción de calorías extiende la esperanza de vida, debido a, por ejemplo, la vía de señalización insulina IGF-1, la mTOR que lo explicaste, y otros reguladores como el AMPK y sirtuinas. También tenemos, por ejemplo, otro fármaco, la rapamicina, que prolonga la vida. Y la rapamicina es un fármaco que, digamos, se dice que es un mimético, o sea, básicamente que imita los efectos de la restricción calórica. Entonces, cuando hay restricción calórica, se inhiben algunas vías como la mTOR y permite que haya autofagia. Entonces, proteínas mal plegadas y, digamos, basura intracelular se van limpiando con estos mecanismos. En 2012 descubrimos la terapia génica con telomerasa. Entonces sabemos que la administración del gen TERT, que es el gen que hace que los telómeros se restablezcan, en ratones aumentaba la media de vida y pues mejoraba la salud sin el riesgo de cáncer. Antes de los senolíticos, bueno, sí, sería que es más reciente, pero bueno, tenemos la reprogramación celular, que ya explico un poco de qué se trata, y no sé si han oído de pronto de los factores de Yamanaka. ¿De qué? No. No, nada. Okay. Los factores de Yamanaka. Tienes tiempo, tranquilo, explica. Okay. Sí, aquí, pues hago un paréntesis, creo que lo comentaba en una clase. Mario lleva más de un año en semillero y ese tema lo ha escogido y lo ha trabajado bastante, digamos, se dan cuenta, es experto en el tema. Entonces, nos toca aprovechar estos momentos en que ustedes mismos se meten en un tema y lo desarrollan y lo aprenden y nos lo saben explicar bien. Explícanos, si tienes tiempo. Entonces, los factores de Yamanaka son básicamente 4 genes. No sé si de pronto aquí los puse. No los puse, pero bueno. OSKM, básicamente son 3 genes. 4 genes que básicamente si se activan, o sea, al sobreexpresarse se induce una longevidad. O sea, se induce un alargamiento de la vida de la célula, o pues dependiendo de la terapia también pues del organismo en el que se practique. Entonces, esto no solo induce la longevidad, sino que induce un rejuvenecimiento. Básicamente las células que ya están definidas se devuelven a su estado pluripotente y por ende se restablecen características juveniles, como mencioné, características epigenéticas y pues de otras características de la célula. Entonces, bueno, esto es lo mismo. En genética, no, en camino genética hasta ahora. No lo han visto todavía, el otro semestre. Ah, bueno, allá explican al profesor de genética cuando le digan, sí, ya nos explicaron qué es eso. ¿Qué son esos factores de transcripción? Que se trabajan muchísimo. En células madre, biología molecular también. Listo. Sigue. Ok, y entonces también tenemos los senolíticos, que es otro hito experimental que se ha descubierto. Entonces, los senolíticos básicamente lo que tratan es el hallmark del envejecimiento de las células senescentes. Entonces, por ejemplo, uno de los senolíticos, digamos, como más renombrados es el dasatinib más quercetina, que pues se puede ver su composición. Y pues estos senolíticos pues eso, se encargan de varios de las células senescentes acumuladas y pues esto induce una longevidad saludable. ¿Y qué enfoques emergentes tenemos para el futuro? O mejor dicho, pues para seguir estudiando. Aquí dice para crisis, pero no es para crisis, es para biosis heterocrónica. Básicamente es el traspaso de plasma o sangre de organismos jóvenes a organismos de edad más avanzada o bueno, más envejecidos. Entonces lo que hace esto es que las células que componen estos fluidos, por decirlo así, digamos que hacen un efecto positivo en el organismo en el que se traspasa. Entonces, por ahí decía un estudio que pues al momento de hacer eso, creo que eran ratones, básicamente había un
no un rejuvenecimiento, sino más bien una reparación de los tejidos dañados en los órganos del organismo, para la redundancia. Otro es la suplementación con NAD, que pues básicamente la suplementación con NAD mejora induce una mejora en el funcionamiento energético de una célula. Y también la protostasis, que tú explicaste lo de en el Halmar. Bueno, básicamente, ¿el Halmar cuál era? Era el de... Bueno, básicamente eso, la mejora de la protostasis es básicamente la mejora de, bueno, la reparación de proteínas mal plegadas y demás moléculas que están dañadas. Es biología celular, me imagino que así lo han visto en biología celular, sobre todo biotecnólogos, eso tienen que manejarlo al dedillo, ¿no? Aquí el área. Entonces, revisando la literatura que estaba disponible, bueno, encontramos en las diferentes áreas que nosotros estudiamos, pues diferentes enfoques. Por ejemplo, dentro de la genética y epigenética, para el rejuvenamiento, pues tenemos la TER, que pues básicamente ya la expliqué, induce la restauración de los telómeros, regeneración de tejidos, se supone que puede básicamente reducir un 30% los daños moleculares del ADN y pues también puede mejorar la señalización insulina GF. También tenemos CRISPR, que muchos ya conocerán CRISPR probablemente, ¿verdad? Sí. Pues eso, es una... Sí, porque son bioquímicos y biotecnólogos, así no hayan visto genética, algo sabrán de edición genética, al menos por cultura general, ¿cierto? Sí, sí. Pues, como sabemos, CRISPR es una herramienta de precisión genética y básicamente nos permite editar genes con precisión. Entonces, pues se los utiliza normalmente en estudios estudios con ratones que les inducen progeria. ¿Saben qué es la progeria? Básicamente es el envejecimiento inducido. Esto se puede lograr de diferentes formas, por ejemplo, con radiación UV, yo que sé, con... no sé si se les dice xenomórficos, pero bueno, básicamente diferentes terapias que inducen el envejecimiento y pues eso. Habrán visto lo de los niños viejitos. Los niños que se envejecen muchísimo, los niños sufren progeria. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia a la progeria. Sí, pues la progeria... Envejecimiento prematuro. Eso, la progeria es básicamente la definición, es el envejecimiento prematuro. Entonces, pues en los estudios con ratones, normalmente cuando se estudia el envejecimiento, se utiliza ratones con progeria inducida. Y pues para eso hay otras técnicas, pero pues no las voy a explicar en esta parte. Entonces, se ha logrado duplicar la esperanza de vida y mejorar la vitalidad de los ratones en estudios de este estilo. Y la reprogramación epigenética también está aquí, porque es genética y epigenética, y pues ya la expliqué. Entonces esto mejora la función y induce el rejuvenecimiento sin la pérdida de identidad, o sea, sin que las células inmortalizadas induzcan necesariamente el cáncer. Entonces, pues la idea en esta área es medir el rejuvenecimiento y descubrir dianas geroprotectoras. Entonces, pues para esto también tenemos la bioinformática, que pues ahí tenemos los relojes epigenéticos que también ya lo expliqué. Y eso, pues medir la genómica también de poblaciones longevas. Las personas que pues viven más tiempo, la idea pues sería hacer una medición para ver básicamente qué datos podemos obtener para hacer intervenciones. También dentro de otra área, pues ya tenemos enfoques celulares y moleculares. Pues biología celular y molecular. Entonces aquí tenemos senescencia, células madres y la protostasis. Digamos que estos hallmarks entran aquí. Entonces para la senescencia celular tenemos los senolíticos, ya los expliqué, ¿verdad? Sí, ok. Los senolíticos y también CAR-T, que es una técnica que básicamente utiliza las células T para tratar el fenotipo de las SASP. ¿Qué eran las SASP? ¿Te acuerdas? Bueno, las SAPs son, digamos, como los fenotipos que expulsan las células senescentes.
Eso, sí, es como del factor característico de las células senescentes. Básicamente eso. Entonces es una terapia que utiliza las células T para tratar estas células La senescentes. compañerita que manejó CAR-T, si quiere aportar algo también a los CAR-T. ¿Lo he explicado bien, compañero? Ah, bueno, listo. Ok, listo, sigue más. Que Ok. le digo como así, entonces. Ok. Tenemos el rejuvenecimiento de células madre. Entonces para esto también está la parabiosis. Ya expliqué qué es la parabiosis, si la entendieron, ¿verdad? Sí. Es que sí, es un poquito más compleja de explicar, estamos asociados a inmunología, cierto que siempre es complejo, pero digamos a nivel general lo vas a explicar, ¿sí? Sí. Que tú así como para que active los mecanismos inmunogénicos que llevan a la eliminación de células dañadas o incluso, bueno, patógenos no es tanto, está más orientado a células dañadas Sí. por cáncer Sí. específicamente. Sí, básicamente lo que mencioné del trasplante de sangre o plasma, que pues eso. Sin embargo, hay que decir que hay cosas que están en reevaluación, ¿no? Porque justamente como les comenté el otro día en uno de los trabajos que se hicieron de Proyecto Extra, la compañera, es una lástima que no se puedan mostrar, pero es que no da tiempo. La compañera nos mostraba cómo se ha hecho un análisis de qué tan efectivo es el CAR-T en la prolongación de la vida, ¿sí? Y en un momento inicial sí que elimina células cancerosas, pero en realidad a lo largo de 2 años disminuye la vida, la supervivencia, ¿sí? Entonces también hay que, a medida que vamos viendo cosas, y por eso es tan importante la revisión de literatura actualizada, ¿no? Porque se proponen unas cosas, pero a los 5, 6, 10 años se está reevaluando. Sí. Obviamente es para mejorarlo, lo que se sabe es para irlo mejorando. Señora. Ay, perdón, es que se me generó una duda. Sobre ese mito, por ejemplo, en esa parte donde dice rejuvenecimiento de células madres, entraría el mito en que dicen que con una mujer cuando tiene hijos se le acorta la vida. O sea, ahí separaría como ese rejuvenecimiento. Sinceramente, ahí sí me corché, yo no he escuchado eso, No sé por sinceramente. qué, pues generalmente dicen eso, que por eso las mujeres pues entonces se envejecen más rápido, pues no sé qué. Entonces se me creó la duda que entonces entraría como en esa fase en que ya las células no entrarían en rejuvenecimiento. Entonces, eso no sé. Me corchas, ahí sí no sé exactamente. No Es que, sería tanto eso, sería más que todo, digamos que al momento de tener hijos, digamos, las células madre que están presentes en tu cuerpo se van a utilizar, digamos, tanto las células madres como las células germinales se van a utilizar para esto. Entonces se van a disminuir las células madres, entonces van a disminuir la cantidad de replicaciones que puedes llegar a tener. y es que además, pues, eso también está asociado a otras cosas. O sea, el envejecimiento, por ejemplo, de las madres en general también pues, se debe a diferentes factores de estrés, porque pues no vamos a negar que es estresante también, pues, o sea, normalmente una persona que cuida hijos, pues normalmente suele pasar problemas de estrés, problemas, por ejemplo, para dormir, sobre todo cuando son bebés. Y pues eso también, pues eso también se asocia a otras cosas, ¿no? Tipo, no sé, uno puede llevar mala alimentación, uno puede llevar diferentes otras cosas, Más pueden inducir epigenético. envejecimiento. Más asociado a la epigenética, ¿sí? Pues al menos en el momento se puede manejar más desde el punto de vista de la epigenética, que nosotros mismos podemos modular muchas de esas afectaciones, ¿cierto? Que si por ejemplo, la madre, ¿cierto? No se cuida después del embarazo, o sea, las madres antes tenían 8 o 10 hijos y vivían muchos años, pero también eran señoras que vivían en el campo, trabajaban para alimentar a su familia. Esa actividad ayuda también a disminuir el envejecimiento. ¿Sí? Bueno, hoy en día la mamá que tiene un hijo y se sienta con el teléfono y le pone al niño a la televisión, se están matando los dos, sinceramente. ¿Sí? Pero pues es lo que vemos hoy en día. Sí, pues te adelanto un poquito la conclusión. Básicamente el envejecimiento, pues, bueno, en el artículo que leí decía, no hay bala de plata para el envejecimiento.
O sea, no hay una solución única y simple para eso. Está asociado a diferentes, pues, pusimos 12 causas que están integradas y básicamente una afecta a la otra y la otra afecta a la una. Entonces, pues, es complicado decir exactamente qué cosas afectan. Pero, pues, tu teoría puede ser, sí, puede ser. Tiene que ser una visión integral y una solución integral. Exacto. Bueno, ¿qué más tienes para contar? Entonces, bueno, en el rejuvenecimiento de células madres tenemos el trasplante de médula ósea joven y otros, bueno, aquí tenemos algunas proteínas tipo los factores de Yamanaka, que pues ya sabemos que inducen el rejuvenecimiento como tal, y bueno, GDF11 que también se incluye, o sea, permite también ese rejuvenecimiento. Y el HSP70 y los chaperones permiten, por ejemplo, la reparación macromolecular de proteínas y otras moléculas. Entonces, dentro de estos enfoques celulares y moleculares, por último, pues también encontramos lo que es proteostasis y limpieza molecular. Entonces, aquí tenemos la rapamicina, que es también un... Creo que ya lo había dicho, es un mimético de la restricción calórica. Entonces, esto pues induce la autofagia, que hace que pues la célula fagocite lo que son proteínas mal plegadas, proteínas dañadas y paso celular, como ya lo había dicho. También está el rompimiento de los ajes. ¿Alguien, bueno, saben lo que es los ajes? Sí. ¿Ah? Sí, exactamente. Son los productos de glicación avanzada. Y pues para los que no saben lo que es, básicamente son la unión de azúcares a ciertas estructuras. Pueden ser proteínas, pueden ser macromoléculas importantes. Y esto básicamente pues hace que mal funcionen, ¿no? Que pues eso, que termine haciendo un daño. Entonces, un enfoque pues eso, es el rompimiento de estos ajes. Y pues aquí también tenemos el HSP70 y las chaperonas, que como dije pues eso, básicamente contribuyen a la reparación macromolecular de macromoléculas dañadas. Y también investigamos intervenciones bioquímicas y metabólicas. Pues aquí entra lo que son moduladores metabólicos. Aquí también puede entrar la restricción calórica y por lo tanto la rapamicina. Pues sabemos que la restricción calórica sin malnutrición puede aumentar entre 30 y 40% la esperanza de vida en un organismo. Pues esto es algo que ya tiene estudios pues ya bastante previos. Recuerdo que uno de los primeros era con la levadura, pero en general ya se han hecho estudios en animales y pues se puede confirmar que sí, pues hay una longevidad asociada. La metformina, que ya lo expliqué, es la que utilizan los diabéticos y pues esto pues también evita los picos de azúcar, entonces pues reduce el daño de los tejidos, sobre todo los cardiovasculares, al evitar estos picos de azúcar. Y la atenuación de la IGF-1, que está, si no me equivoco, es una proteína que básicamente, bueno, es un factor de crecimiento que pues hace que las células pues básicamente crezcan y se dividan. Entonces pues al inhibirlo de alguna forma aumentamos la longevidad de las células. ¿Es proteína o es nucleótido? Creo que un factor Nucleótido. Es un nucleótido. ¿Sí? ¿Nucleótido? Es un nucleótido, ya te dije. Sigue. Ok. Muy bueno. Vale, entonces, sí, entonces sería un gen. Y bueno, también tenemos la restauración de edad, básicamente precursores de NRNMN, la mejora mitocondrial y la reparación del ADN, pues todo esto también pues tiene un impacto en el funcionamiento energético de la célula. También tenemos y la activación de sirtuinas. Las sirtuinas son bastante importantes por el hecho de que pues estas también inducen un rejuvenecimiento en las células. Y antioxidantes e inflamación. El roso hormético, o sea, básicamente las especies reactivas de oxígeno, que son beneficiosas.
a nosotros pues nos han dicho, bueno, yo recuerdo de la microbiología, que nos dijeron que las especies reactivas de oxígeno pues son dañinas para nosotros, pero resulta que también son generadas en la respiración mitocondrial, me parece que es. Entonces, esto hasta cierto punto es beneficioso por el hecho de que de alguna forma sirve para que la célula active mecanismos de, por ejemplo, de reparación del ADN o de mantenimiento del ADN. Entonces, de alguna forma, pues le sirve como señalización para saber cuándo actuar o cuándo activar mecanismos de protección, de autoprotección. Entonces, tenemos aquí básicamente todos estos NRF2, mitocrinas, nos sirven para eso, para activar esos mecanismos también. Y también tenemos hormonas y factores circulantes. Entonces, la DHEA, que también la expliqué, bueno, la melatonina. La melatonina es la que está asociada a los ciclos circadianos. Entonces, nosotros podemos controlar los niveles de melatonina para mejorar los ciclos circadianos y pues asegurar una longevidad. La DHEA y la testosterona, entonces son hormonas que pues básicamente están en el funcionamiento del cuerpo. También podemos, digamos, hacer un control para poder inducir una longevidad. Y esta parte, bueno, la he estudiado desde hace bastante tiempo, es básicamente los mecanismos horméticos. ¿Alguno de aquí sabe lo que es la hormesis? ¿No? ¿Nadie? Bueno, la hormesis es el estrés celular, pero que es bueno para la célula. Yo mencioné antes que en los antioxidantes de inflamación, que la célula tiene mecanismos de autoprotección. Estos mecanismos de autoprotección se pueden inducir a través de estrés celular. Entonces, este tipo de estrés celular que induce esos mecanismos es el que llamamos estrés hormético. Y pues como tal el efecto se llama hormesis. Entonces, ¿cómo podemos inducir esta respuesta? A través de, digamos, induciéndonos, o sea, pasando, digamos, un poco de estrés a través de, puede ser clima, puede ser ayuno, por esa razón los beneficios del ayuno intermitente o del ayuno prolongado, y también ejercicio vigoroso. Entonces, por esto es beneficioso este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, hay también, básicamente hay personas que hacen crioterapia o también... estrés extremo, sí. Sí, entonces la crioterapia o también básicamente el calor, tipo, no sé, el sauna, por ejemplo, puede servir para activar estos mecanismos. Dame un segundito. Es lo mismo que explicaron, pero a nivel celular, ¿sí? Dicen no, hasta los compañeros no sabemos. Es lo mismo, estrés, lo que vimos el otro día, ¿sí? Estrés positivo, pero a nivel celular, porque es que a nivel celular también ocurre, no solamente a nivel psicológico, ¿sí? Y lo que estás comentando, por ejemplo, hay personas que gastan mucho dinero en ir a reuniones de una semana donde los meten en un glaciar, en agua helada, por ejemplo, a que aguanten 20 minutos. Obviamente aguantan 15 segundos cuando empiezan, pero la idea es ir dominando justamente ese estrés a poquitos a poquitos. Se supone que eso ayuda también a nivel celular. Pero como bien has dicho, es un conjunto de factores y hay que verlos en conjunto, de ver si efectivamente funciona. Sí, te quedan 2 minutos. Ok, entonces eso ralentiza y reverte signos de envejecimiento. Y por último, pues ya para un enfoque un poquito más a futuro, tenemos básicamente nanotecnología y enfoques futuristas. Entonces, para pasar rápido esta sección, pues tenemos, por ejemplo, herramientas como nanorobots médicos que pueden reparar daños celulares. Entonces, bueno, básicamente pues, les voy narrando las herramientas, no he profundizado exactamente en todo esto, pero pues son herramientas que nos pueden servir de la nanotecnología para tratar el envejecimiento. Entonces, aparte de las nanorobots médicos, tenemos sensores a nanoescala, que son chips que monitorean biomarcadores del envejecimiento. Que también tenemos vehículos de liberación de fármacos, básicamente como transportadores que
que cargan senolíticos o pueden cargar enzimas anti-envejecimiento. También tenemos nanopartículas de sílice bioactivas, que esto, bueno, es básicamente dentro de la genética para la regeneración ósea. Terapia celular con nanorobots, básicamente pues eso, para la terapia genética. Nanorobots autorreplicantes futuristas, nanorobots que la idea es que pues, se autorrepliquen a sí mismos para poder hacer una reparación célula por célula. Entonces todo esto sería básicamente eso. Y bueno, por último las conclusiones. Que, bueno, nosotros concluimos que la terapia como bueno, el área donde hay mayor efecto, digamos, contra el envejecimiento sería la reprogramación epigenética parcial, porque ya sabemos pues todo el potencial que tiene con la reprogramación, pues, la reprogramación parcial con los factores de Yamanaka. Entonces, pues ya teniendo esta evidencia, pues entonces podemos tener otros enfoques combinados con otras cosas, como por ejemplo la xenoterapia, todo lo que mencioné sobre xenolíticos y básicamente terapias contra la senescencia celular y intervenciones metabólicas, que pues también ya lo narré, que serían fármacos como rapamicina, metformina y pues otras intervenciones metabólicas, también lo de la hormesis y otras cosas. Entonces pues todo esto, pues lo ideal sería abordarlo de manera integrada para pues optimizar estrategias y pues tener un futuro protocolo preciso y funcional contra la edad y poder básicamente no solo ser más longevos sino también rejuvenecer. ¿Preguntas? Tengo un año. Primero, ¿qué se hace específicamente con las células senescentes cuando se tiene el ciclo celular? O sea, entiendo que expresan el SASP, que es el factor, pero ¿qué se hace con esas células senescentes en el cuerpo? Esas células continúan, digamos, en el organismo. Ellas, digamos, como que tratan de ayudar, pero al mismo tiempo pues ya son disfuncionales. Entonces lo que hacen es, digamos, al momento de una herida, por eso es que las partes que se inflaman en adultos, ya estas partes como, digamos, se mantienen inflamadas por más tiempo, porque estas células liberan inflasomas en estas áreas y estos inflasomas lo que hacen es mantener el área inflamada por harto tiempo. Las células senescentes no detectan cuando ya se arregló la herida, sino ellos continúan tirando inflasomas hasta que, hasta por siempre. Entonces por eso es que se vuelven críticas en el organismo. Bueno, la otra sería si se puede metilar o acetilar específicamente un gen, como nosotros para inducir la expresión o silenciamiento de un gen. Sí se ha hecho y sí se puede. Y por último, si los factores de Yamanaka se pueden expresar en cualquier tipo celular. O sea, pongo como ejemplo, si eso no se pudiese hacer en las neuronas, ya que dices que las vuelve otra vez como pluripotentes, es lo que te entendí. Si eso no se podría hacer en neuronas, para rejuvenecer. Es que el problema con las neuronas es que tienen, digamos, la barrera hematoencefálica. Entonces, al momento, digamos, de tú intentar ingresar algo en la barrera hematoencefálica es muy complejo, prácticamente nada puede entrar allí. Entonces, tú rejuvenecer una célula es demasiado complejo. Yo estaba trabajando con la propia neurobioquímica, digamos, utilizar lo que son chaperones para poder rejuvenecer esto, pero el problema es pasar la barrera hematoencefálica para poderlas, digamos, quitar lo que son las proteínas mal pegadas y disminuir el Alzheimer. Pero pasa la barrera hematoencefálica por más que tú utilices nanopartículas o demás. Sí, más manejar lo que está asociado al ciclo celular, que es extremadamente complejo, son demasiadas moléculas a manejar. Pues se prefiere trabajar con otras moléculas, otras proteínas que se encuentran en el entorno celular que ayudan a disminuir justamente esos factores de estrés celular que pueden conducir a daños en el material genético, ¿sí? Entonces se orienta un poco más el trabajo hacia esas líneas. Es menos riesgoso que manipular el ciclo celular, ya sea por las telomerasas, ya sea por apoptosis, porque son demasiados factores a considerar. Pero en teoría sí se pueden implementar
cualquier tipo de celular. Pues sí, me parece que sí, la verdad. Para serte sincero, no he profundizado en exactamente los tipos celulares en los que se ha intervenido, pero sí diría que hay cierta flexibilidad. Digamos que hasta qué punto se puede trabajar con lo del rejuvenecimiento, porque digamos que no hay implicaciones biológicas por lo que va en contra de la naturaleza. O sea, el envejecimiento es un proceso normal del cuerpo humano, ¿no? Entonces no tiene implicaciones biológicas al estar yendo en contra de los procesos naturales. Pues sí, es un evento que es natural, claramente, pero la idea es que sea con buena calidad, ¿sí? No es, o sea, lo que se está haciendo no está orientado tanto a que nos rejuvenezcamos, ¿cierto? Sino a que nuestra calidad de vida sea buena. Otra cosa es que salga algunos, como allí el señor, que le gustaría que nos rejuveneciésemos efectivamente. Pero pues yo pienso que en el momento es mejorar la calidad de vida. Y en el momento que eso se mejore, y mejoren las condiciones del planeta, y mejoren las condiciones sociales, y mejore todo eso, pues ahí sí debemos vivir en un mundo por mucho tiempo. Pues Hay que cambiar ahora. de mi parte yo te podría responder que pues o sea, hasta ahorita pues nos hemos dado cuenta que o sea, nosotros creemos que hay ¿qué te digo? Como algo programado por el hecho de lo que expuse antes, ¿no? De que el genoma tiene una flexibilidad para digamos, inducirse o sea, para inducir rejuvenecimiento, para inducir longevidad. Pero, digamos que podemos verlo todo como una adaptación. O sea, las cosas están así porque se adaptan hasta ese punto. Entonces, digamos, un límite natural, ¿quién lo impone? Yo preguntaré eso. ¿Quién impone exactamente un límite natural en nuestra esperanza de vida? Nosotros a lo mejor estamos aquí, o mejor dicho, llegamos hasta este punto por cómo se han adaptado las cosas. Pero nosotros continuamente estamos, digamos, desafiando ese límite natural al momento de tomar medicamentos, al momento de curar enfermedades, en el momento en el que te tomas un fármaco, básicamente tú estás extendiendo tu límite natural. Entonces, pues, digamos que en este caso, a través de la ciencia, es como el mismo punto, me parece a mí. Sí, más que todo es como para mejorar la calidad de vida, porque pues ya es estética y sí, Pues, por estética. O sea, digamos que en la parte estética, porque en la parte de, digamos, de mejorar la calidad de vida y demás, pues obviamente no creo que haya problema. Así como evoluciona la investigación, evoluciona también, digamos, la parte filosófica, la parte de si vale la pena efectivamente rejuvenecer y vivir ya 500 años, ¿cierto? Actualmente, bueno, hay muchas versiones, ¿cierto? Si vale la pena, si vas a vivir en un mundo que está destrozado, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces, pero sí lo que es importante es que digamos, mejorar esa calidad de vida, sí toca hacerlo. ¿Por qué? Porque si vas a vivir 20 años en una silla de ruedas, en una cama, con demencia, pues eso no es calidad de vida. ¿Sí? Hay muchas cosas que manejar ahí también, ¿sí? Pues muchísimas gracias, muy bien. Los dos compañeros manejan mucho el tema. No, hoy estuviste muy calladito, pero tú también manejas el tema. Bien. Muchas gracias.